el último domingo de Springfield. Hoy te vengo a contar una historia que nunca te han contado o que pocos saben. El episodio misterioso. Durante años circuló un rumor muy extraño entre algunos fanáticos de Los Simpson. No aparecía en ninguna página oficial. Nunca fue mencionado por los productores y jamás existió una prueba que confirmara su existencia. Aún así, la historia sobrevivió durante décadas. Cambiaba de foro, de país y de generación, pero siempre volvía con los mismos detalles. Era uno de esos relatos que aparecían cada tanto en internet y desaparecían de nuevo, dejando más preguntas que respuestas. Todo comenzó, supuestamente, a finales de los años 90. Según el rumor, una pequeña distribuidora de material televisivo recibió por error una cinta de VHS que contenía un episodio inédito de Los Simpson. El casete llevaba una simple etiqueta escrita a mano con marcador negro. No tenía el número de temporada ni el código habitual que usaba la producción. Solo podía leerse un título: El último domingo de Springfield. Ya no estoy tan animada. Quienes contaban esta historia aseguraban que el capítulo estaba completamente terminado. Tenía su doblaje, la música original, la introducción clásica y hasta los créditos finales. Todo indicaba que estaba listo para emitirse. Sin embargo, apenas unos días antes de su supuesto estreno, el episodio fue retirado del calendario sin ninguna explicación. En su lugar se emitió una repetición. Nadie hizo anuncios, nadie dio entrevistas, simplemente dejó de existir. Lo más curioso era que las personas que afirmaban haber visto aquella cinta recordaban exactamente las mismas escenas. Nunca coincidían en dónde la habían visto, pero sí en cómo comenzaba, en lo que ocurría durante la historia y especialmente en el extraño final. Era como si todos hubieran visto el mismo episodio, o hubieran escuchado la misma leyenda. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir teorías de todo tipo. Algunos aseguraban que el episodio había sido descartado porque era demasiado oscuro para el tono habitual de la serie. Otros decían que simplemente era un borrador que nunca llegó a aprobarse. También estaban quienes afirmaban que todo había sido una broma inventada por algún fanático con mucha imaginación. Lo cierto es que nunca apareció una copia, nunca se filtró una imagen y jamás se encontró una sola prueba que confirmara la historia. Sin embargo, el rumor seguía creciendo. La historia comenzaba un domingo por la mañana. Homero se despertaba antes que el resto de la familia, algo que ya resultaba bastante extraño. Bajaba a la cocina esperando encontrar café y rosquillas, pero la casa estaba completamente vacía. Marge no estaba preparando el desayuno. Bart no hacía ruido. Maggie no lloraba. Lisa no leía en el sofá. El silencio era absoluto. Al principio, Homero pensaba que todos habían salido sin despertarlo. Se vestía rápidamente y recorría Springfield buscándolos. Sin embargo, al salir de la casa, descubría algo todavía más extraño. Las calles estaban completamente desiertas. No circulaban autos, no había vecinos cortando el césped, ni siquiera se escuchaban los pájaros. Era como si toda la ciudad hubiese desaparecido durante la noche. Después de caminar durante varios minutos, Homero encontraba a Ned Flanders sentado solo frente a su casa. Aliviado, corría hacia él para preguntarle qué estaba ocurriendo. Pero Flanders respondía con una frase que, según el rumor, era imposible de olvidar. ¿No lo sabías, Homero? Hoy es el último domingo. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, Flanders cerraba la puerta y desaparecía dentro de la casa. A partir de ese momento, Homero comenzaba a recorrer Springfield buscando respuestas. Visitaba la taberna de Moe, la planta nuclear, la escuela primaria y hasta el Quick y Mart. Todos los lugares estaban abiertos, pero completamente vacíos. Era como si las personas hubieran abandonado la ciudad apenas unos minutos antes de que él despertara. Mientras tanto, Lisa aparecía caminando sola por el parque. Le explicaba a Homero que había encontrado un viejo calendario donde todos los días de la semana estaban marcados normalmente, excepto ese domingo. Sobre la fecha solo aparecía una palabra escrita con tinta roja: fin. Homero intentaba restarle importancia, creyendo que era una simple broma. Pero cada minuto que pasaba ocurrían cosas más extrañas. Los relojes comenzaban a detenerse. Las nubes permanecían inmóviles en el cielo. Incluso el sol parecía no avanzar jamás. Según quienes contaban la leyenda, el episodio cambiaba completamente de tono a partir de ese momento. Dejaba de parecer una comedia y se convertía en una historia de misterio. Homero y Lisa descubrían que Springfield estaba atrapada en un día que nunca terminaba. No importaba cuánto caminaran. No importaba cuánto esperaran. Siempre seguía siendo el mismo domingo. Entonces llegaba la escena que todos aseguraban recordar. Lisa encontraba una vieja caja de cintas de video escondida en el sótano de la escuela. Cada cinta llevaba el nombre de un episodio conocido de Los Simpson. Había decenas de ellas,
Pero al final de la estantería aparecía una cinta completamente negra, sin etiqueta. Cuando intentaban reproducirla, el televisor mostraba una imagen de la propia familia, Simpson sentada frente al mismo televisor, observándose a sí misma. Nadie hablaba durante varios segundos. Solo se escuchaba el zumbido del aparato. Según el rumor, esa era la escena que más impresionaba a quienes aseguraban haber visto el episodio. Decían que, por primera vez, los personajes parecían comprender que vivían dentro de una serie de televisión. Homero rompía el silencio con una frase muy simple. ¿Y si cuando termina un episodio, nosotros dejamos de existir hasta el siguiente? Lisa no respondía, solo bajaba la mirada, como si ya conociera la respuesta. El supuesto final era todavía más extraño. La pantalla comenzaba a oscurecerse lentamente mientras Springfield desaparecía edificio por edificio. La casa de los Simpson era la última en quedar en pie. La familia se sentaba en el sofá, exactamente igual que al final de la introducción clásica, pero esta vez no había televisión frente a ellos, solo un enorme fondo blanco. Uno por uno, los personajes comenzaban a desvanecerse hasta que únicamente quedaba Homero. Antes de desaparecer, sonreía y decía: «Supongo que nos veremos en el próximo episodio». Entonces la imagen se cortaba en negro. Quienes alimentaban la leyenda aseguraban que ese final era el verdadero motivo por el que el episodio nunca llegó a emitirse. Otros decían que jamás existió, y que toda la historia había nacido como una simple leyenda entre fanáticos. Lo único cierto es que, hasta el día de hoy, nadie ha encontrado una copia de El último domingo de Springfield. Y quizá eso sea precisamente lo que mantiene vivo el misterio. Porque mientras nunca aparezca una prueba definitiva, siempre habrá alguien dispuesto a preguntarse si, en algún viejo archivo olvidado, todavía existe una cinta esperando volver a reproducirse. No tiene nada de malo. No trate de ajustar la imagen. Nosotros controlamos la transmisión.